El domingo 23 de octubre comenzó como todos los domingos para el doctor Roberto Castillo. A las 7 de la mañana, el despertador de su iPhone dorado lo arrancó del sueño profundo que solo disfrutan quienes tienen la conciencia tranquila o quienes aún no han descubierto las mentiras que los rodean. Roberto se estiró en su cama king size, sintiendo las sábanas egipcias de 1000 hilos deslizarse sobre su piel. A los 36 años, había construido una vida que muchos envidiaban, una clínica pediátrica próspera en la zona rosa de la Ciudad de México, una mansión en las lomas de Chapultepec y un corazón que latía por dos pasiones: salvar niños enfermos y amar a su esposa Valeria. «Mi amor, ya despertaste», murmuró volteando hacia el lado izquierdo de la cama, pero encontró solo el espacio vacío donde debería estar Valeria. Las sábanas estaban frías. Ella había madrugado otra vez. Roberto sonrió. Su esposa de 33 años era incansable cuando se trataba de sus proyectos benéficos. Desde que se casaron hace 3 años, Valeria había transformado la Fundación Castillo en una maquinaria perfecta para ayudar a niños desfavorecidos. Era hermosa, inteligente, comprometida, todo lo que Roberto había soñado después de perder a su primera esposa en aquel accidente automovilístico que aún le dolía recordar. Se levantó, se puso sus pants deportivos grises y bajó las escaleras de mármol italiano. El aroma a café recién hecho lo guió hacia la cocina, donde encontró una nota pegada en la cafetera. «Salí temprano para revisar los centros de rehabilitación infantil. Te amo, Bu». Roberto sonrió de nuevo. ¿Cómo había tenido tanta suerte de encontrar a una mujer así? Después de desayunar y revisar los expedientes de sus pacientes más críticos, decidió salir a caminar por el Parque Lincoln. Era su ritual dominical: caminar entre los árboles, respirar aire fresco y recordar por qué había elegido dedicar su vida a sanar. Cada paso lo conectaba con ese niño pobre de Nezahualcóyotl que había jurado salir de la pobreza y ayudar a otros como él. El parque estaba lleno de familias, niños corriendo con globos de colores, parejas jóvenes tomadas de la mano, abuelos alimentando palomas. Roberto caminaba lentamente, disfrutando la paz que solo los domingos pueden ofrecer. Fue entonces cuando la vio. Carmen estaba sentada en una banca de hierro forjado, cerca de los columpios, con una bolsa de plástico llena de ropa a sus pies. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta simple. Llevaba jeans gastados y una blusa blanca que había visto mejores días. Pero no fue su apariencia humilde lo que llamó la atención de Roberto. Fue la niña, Ana Lucía. Aunque él aún no sabía su nombre, era una pequeña de 6 años con cabello rizado y ojos grandes como platos. Llevaba un vestido rosado que alguna vez había sido caro, pero que ahora mostraba manchas y pequeños desgarros. En sus manos sostenía una muñeca sin brazos. La abrazaba como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Roberto sintió esa punzada familiar en el pecho, esa que siempre sentía cuando veía niños que necesitaban ayuda. Era más fuerte que él. No podía simplemente pasar de largo. Se acercó con la sonrisa cálida que había perfeccionado durante años de tratar con niños asustados y padres preocupados. «Buenos días», dijo con voz suave. «Soy el doctor Roberto Castillo. ¿Todo está bien?» Carmen levantó la vista rápidamente, como un animal asustado. Sus ojos cafés mostraron una mezcla de sorpresa y miedo. «Buenos días, doctor». «Sí, todo está bien, gracias», respondió con voz temblorosa. Instintivamente acercando más a la niña hacia ella, Roberto se agachó hasta quedar a la altura de Ana Lucía. Su sonrisa se hizo aún más cálida. «Hola, pequeña, ¿cómo te llamas?». Lo que pasó después cambiaría la vida de Roberto para siempre. Ana Lucía levantó los ojos hacia él, y Roberto vio algo que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No era timidez ni el miedo normal de los niños hacia los extraños. Era terror puro. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas instantáneamente. Su cuerpecito comenzó a temblar de forma incontrolable. La muñeca sin brazos cayó al suelo, mientras Ana Lucía se lanzaba detrás de Carmen, escondiéndose completamente, aferrándose a la blusa de la mujer como si su vida dependiera de ello. «No, no, no», gritó con una voz quebrada por el pánico. «No dejes que me lleve. Por favor, Carmen, no dejes que me lleve». Roberto retrocedió, conmocionado. En 15 años tratando niños, nunca había visto una reacción tan extrema. Carmen se puso de pie rápidamente.
cargando a Ana Lucía en brazos. Sus manos temblaban mientras acariciaba el cabello de la niña. «Está bien, mi amor, está bien. Nadie te va a llevar. Carmen está aquí», susurró con voz quebrada. Roberto levantó las manos en señal de paz, pero su mente médica ya estaba analizando la situación. El terror de la niña no era hacia él específicamente, era hacia algo más, algo que él representaba. «Perdone, no quise asustarla. Soy pediatra y, si necesitan ayuda médica, mi clínica está cerca». Y... «No», gritó Ana Lucía desde los brazos de Carmen. «No quiero ir a ningún doctor, no quiero ir a ningún hospital». Carmen comenzó a alejarse rápidamente, pero Roberto notó algo que hizo que su sangre se helara. En la muñeca de Ana Lucía había una pulsera plástica amarilla, una pulsera exactamente igual a las que su clínica repartía a todos los niños que recibían tratamiento. ¿Cómo era posible que esa niña tuviera una pulsera de su clínica si nunca la había visto antes en su vida? Carmen desapareció entre la multitud dominical, cargando a Ana Lucía, dejando atrás solo la muñeca sin brazos y 1.000.000 de preguntas que comenzaron a corroer la tranquilidad de Roberto. Como ácido, recogió la muñeca del suelo. Era de buena calidad, cara, el tipo de juguete que padres adinerados compran a sus hijos. Roberto se quedó parado en medio del parque, sosteniendo la muñeca rota, sintiendo que algo en su mundo perfecto acababa de agrietarse, y no tenía idea de que esa grieta pronto se convertiría en un abismo que tragaría toda su felicidad. Roberto no pudo quitarse la imagen de Ana Lucía de la cabeza durante toda la semana. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojitos llenos de terror, escuchaba sus gritos desesperados: «No dejes que me lleve». En su consulta del lunes, mientras revisaba a Carlitos Mendoza, un niño de 7 años con asma, se encontró observando la pulsera amarilla en su muñeca. Cada niño que pasaba por la clínica, Castillo recibía una. Era su manera de hacerlos sentir especiales, parte de una familia. «Doctor, ¿está usted bien?», preguntó la madre de Carlitos, notando su distracción. Roberto parpadeó, regresando al presente. «Disculpe, señora Mendoza, solo estaba pensando en el tratamiento de Carlitos». Pero eso era mentira. Estaba pensando en cómo Ana Lucía había conseguido esa pulsera. Esa noche, durante la cena, Valeria notó su silencio inusual. «Mi amor, estás muy callado hoy. ¿Todo bien en la clínica?», preguntó mientras cortaba delicadamente su salmón. Roberto la observó. Valeria lucía radiante como siempre. Cabello rubio perfectamente peinado, maquillaje impecable a pesar de ser las 9 de la noche, vestida con un conjunto Chanel que él le había regalado por su cumpleaños. «Valeria, ¿recuerdas si hemos tratado alguna vez a una niña llamada Ana Lucía, 6 años, cabello rizado, muy delgada?» Valeria frunció el ceño, fingiendo pensar: no me suena, ¿por qué preguntas? La vi en el parque el domingo. Tenía una de nuestras pulseras, pero reaccionó muy mal cuando me acerqué, como si me conociera». Roberto notó algo extraño. Por una fracción de segundo, vio un destello en los ojos de Valeria. ¿Había sido miedo? Reconocimiento, pero desapareció tan rápido que pensó que lo había imaginado. «Amor, tratamos cientos de niños al mes, es imposible recordarlos a todos», dijo Valeria con una sonrisa tranquila. «Además, los niños a veces tienen reacciones inexplicables. No te preocupes tanto». Roberto asintió, pero algo en su interior le decía que se preocupara. Mucho. El martes regresó al parque, y el miércoles y el jueves no vio rastro de Carmen y Ana Lucía. El viernes, después de terminar su consulta, decidió hacer algo que nunca había hecho: revisar personalmente todos los expedientes de niños que habían recibido tratamiento en los últimos 6 meses. Si Ana Lucía había estado en su clínica, tenía que haber un registro. Se encerró en su oficina con una taza de café y comenzó a revisar archivo tras archivo. Fernández, García, Hernández, López, cientos de nombres, cientos de historias de pequeños que habían llegado a él en busca de sanación, pero no había ninguna Ana Lucía. Revisó las fotografías que tomaban para los expedientes. Nada. Revisó la lista de pulseras entregadas. Todas estaban contabilizadas. Entonces, ¿cómo? ¿Trabajando hasta tarde otra vez? Roberto levantó la vista. Valeria estaba parada en la puerta de su oficina, más hermosa que nunca, con un vestido negro ceñido, solo revisando algunos casos. Mintió.
Cerrando rápidamente la carpeta, Valeria se acercó y se sentó en el borde de su escritorio, cruzando las piernas de manera seductora. «Sabes que me preocupo cuando te obsesionas así con los casos. Recuerda lo que pasó cuando perdiste a aquella niña con leucemia el año pasado. Casi caes en depresión». Roberto la miró. Valeria tenía razón. Él tendía a obsesionarse cuando no podía ayudar a un niño. Pero esto era diferente. Ana Lucía no era su paciente. ¿O sí lo era? Tienes razón, amor. Solo. Tú nunca has visto a una niña de 6 años, cabello rizado, muy delgada, por la fundación o algún evento. Valeria se inclinó y lo besó suavemente en los labios. Roberto, mi cielo, trabajo con docenas de niños cada semana. Es imposible recordarlos a todos. Ven, vámonos a casa. Preparé tu cena favorita. Esa noche, mientras Valeria dormía plácidamente a su lado, Roberto se quedó despierto mirando el techo. Algo no encajaba. La reacción de Ana Lucía había sido demasiado específica, demasiado personal, y había algo más que lo molestaba, la forma en que Valeria había desviado su atención cada vez que preguntaba sobre la niña. El sábado por la mañana, Roberto tomó una decisión que cambiaría todo. Regresaría al parque y esta vez no se iría hasta encontrar respuestas. Llegó temprano, a las 8 de la mañana, y se sentó en la misma banca donde había visto a Carmen. Durante horas esperó, observando a cada persona que pasaba. Fueron las 2 de la tarde cuando finalmente las vio. Carmen caminaba lentamente por el sendero, cargando la misma bolsa de ropa. Ana Lucía iba junto a ella, pero ahora llevaba un gorro que ocultaba su cabello rizado. Roberto se levantó, pero esta vez no se acercó directamente. La siguió a distancia prudente. Carmen se dirigió hacia los baños públicos del parque, entró con Ana Lucía y salieron 15 minutos después. La ropa de ambas estaba ligeramente diferente, más limpia. Entonces Roberto entendió. Carmen estaba usando los baños públicos para asearse. Ella y Ana Lucía no tenían hogar. Su corazón se encogió. ¿Cómo había llegado una niña tan pequeña a vivir en las calles? Las siguió hasta que se sentaron bajo un árbol grande. Carmen sacó de su bolsa 2 tortas envueltas en papel periódico. Le dio una a Ana Lucía y guardó la otra. Roberto notó que Carmen no comió. Le estaba dando toda la comida a la niña. Decidió acercarse, pero esta vez con más cuidado. «Disculpen», dijo desde lejos. «No vengo como doctor, solo. Vi que tal vez necesitan ayuda». Carmen levantó la vista alerta. Ana Lucía inmediatamente se escondió detrás de ella, pero esta vez Roberto notó que la niña lo miraba por encima del hombro de Carmen. Había curiosidad en sus ojos, además del miedo. «No necesitamos nada, gracias», dijo Carmen firmemente. «Al menos permítanme comprarles comida caliente. Hay un puesto de tacos allá». «No», gritó Ana Lucía de repente. «Carmen, él conoce a la señora Mala, él vive con la señora Mala». Roberto sintió como si el mundo se detuviera. «¿Qué señora Mala, pequeña?» Ana Lucía comenzó a llorar, aferrándose más fuerte a Carmen. «La señora bonita que me lastimaba, la que decía que era mi amiga pero me hacía cosas feas. Carmen, él tiene el mismo olor, huele igual que la casa donde me tenían». Roberto retrocedió, conmocionado. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Carmen cargó a Ana Lucía y comenzó a alejarse rápidamente. «Espere», gritó Roberto. «¿De qué señora habla? ¿Qué pasó con esta niña?» Carmen se volteó, y por primera vez, Roberto vio en sus ojos no solo miedo, sino una furia profunda y dolorosa. «Usted lo sabe perfectamente», dijo con voz temblorosa de ira. «Solo déjenos en paz, ya sufrimos suficiente». Y desaparecieron entre la multitud, dejando a Roberto parado bajo el árbol, con más preguntas que respuestas. Pero una certeza terrible comenzaba a formarse en su mente. Ana Lucía lo conocía, y conocía a alguien que vivía con él. El problema era que solo una persona vivía con él, Valeria. Roberto pasó el sábado por la noche en vela, dando vueltas en la cama mientras Valeria dormía profundamente a su lado. Cada vez que la miraba, las palabras de Ana Lucía resonaban en su cabeza. «La señora bonita que me lastimaba. Él tiene el mismo olor. Huele igual que la casa donde me tenían». ¿Cómo era posible? Valeria dedicaba su vida a ayudar niños. Dirigía 3 centros de rehabilitación infantil, organizaba eventos benéficos, pasaba horas planificando actividades para menores en situación de riesgo. Era imposible que... Pero entonces,
Roberto recordó algo que lo hizo incorporarse bruscamente en la cama. Durante los últimos 6 meses, Valeria había comenzado a llegar tarde a casa con frecuencia, trabajo extra en la fundación, decía siempre, y él, confiado y enamorado, nunca había cuestionado nada. También recordó que Valeria había insistido en que instalaran un sistema de seguridad nuevo en la casa, con cámaras por todas partes, para protegernos, había dicho. Pero ahora Roberto se preguntaba, ¿protegerse de qué o de quién? El domingo por la mañana, Valeria despertó radiante como siempre. «Buenos días, mi amor», murmuró besándolo en la mejilla. «Tengo que salir temprano. Los domingos superviso personalmente las actividades en el centro de Xochimilco». Roberto la observó mientras se arreglaba. Cada movimiento era grácil. Perfecto. Su cabello rubio caía como seda sobre sus hombros desnudos. Su piel era como porcelana. Era imposible imaginar que esas manos delicadas pudieran lastimar a una niña. «Valeria», dijo antes de que saliera del cuarto. «Sí, mi amor. ¿Alguna vez has tenido niños en casa, ya sabes, para algún programa especial de la fundación?» Por un segundo, solo un segundo, vio ese destello extraño en sus ojos otra vez, pero su sonrisa nunca vaciló. «¿Por qué preguntas eso, Roberto? Sabes que todos los programas se hacen en los centros. Nunca traigo trabajo a casa. Solo curiosidad», mintió. Valeria lo besó y se fue dejando un rastro de su perfume caro. En cuanto escuchó el auto alejarse, Roberto tomó una decisión que sabía que cruzaría una línea en su matrimonio. Iba a revisar las cosas de Valeria. Comenzó por su estudio. Los cajones estaban llenos de documentos de la fundación, fotografías de eventos benéficos, premios por su labor social. Todo parecía normal. Pero cuando revisó su laptop personal, encontró que estaba protegida con contraseña. Roberto probó varias combinaciones. Su cumpleaños, el de ella, su aniversario, nada funcionó. Entonces, recordó algo. El día que se conocieron, Valeria le había contado que su lugar favorito en el mundo era Santorini. Donde había viajado de soltera, escribió Santorini 2019. El año en que fueron juntos, la computadora se abrió. Lo que Roberto encontró en la carpeta de documentos privados le heló la sangre. Había docenas de fotografías de niños, pero no eran fotos normales de actividades benéficas. Eran fotos tomadas a escondidas, niños llorando, niños asustados, niños en situaciones que claramente no querían estar. Y ahí, en una foto fechada 6 meses atrás, estaba Ana Lucía. La niña estaba sentada en lo que parecía ser el sótano de su propia casa, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Llevaba el mismo vestido rosado que Roberto había visto en el parque, pero en la foto se veía nuevo, sin manchas. Las manos de Roberto temblaron mientras hacía clic en más archivos. Había videos. El primero que abrió lo destrozó. Era Valeria, su hermosa y perfecta esposa, hablando con una voz dulce que no coincidía para nada con lo que estaba haciendo. Ana Lucía estaba encogida en una esquina, claramente aterrorizada. «Vamos, Ana Lucía, no llores. Si te portas bien conmigo, te voy a dar dulces. Pero si le cuentas a alguien nuestros juegos especiales, nadie te va a creer. ¿Entiendes?» Roberto cerró el video, sintiendo que iba a vomitar. Sus piernas flaquearon y tuvo que sentarse en el piso. Su esposa, la mujer que amaba, la mujer con quien había soñado tener hijos algún día, era un monstruo, pero había más archivos, muchos más. Con manos temblorosas, abrió una carpeta llamada Casos Especiales. Había nombres, direcciones, fotografías de al menos 20 niños diferentes, todos entre 5 y 8 años, todos con la misma expresión de terror en sus ojos. Y entonces vio algo que lo hizo comprender la magnitud completa del horror. Había un documento de Excel titulado Contactos útiles. La lista incluía nombres de funcionarios de servicios sociales, jueces de menores, directores de orfanatos y cantidades de dinero junto a cada nombre. Valeria había creado una red completa. Usaba la fundación benéfica como fachada para acceder a niños vulnerables. Pagaba sobornos para silenciar investigaciones. Y luego, Roberto no quiso ni pensar en lo que pasaba después. En la parte inferior del documento había una nota que lo hizo temblar. Les Skype 15 abril. Buscar contactos CR para recuperación. Prioridad alta. Él tenía que ser Ana Lucía.
y CR, Roberto buscó en los contactos del teléfono de Valeria y encontró Carmen Ruiz, Servicios Especiales. Carmen no era una indigente que había encontrado a Ana Lucía por casualidad. Carmen trabajaba para Valeria. Pero entonces, ¿por qué Ana Lucía tenía tanto miedo? ¿Por qué Carmen la protegía? Roberto siguió buscando y encontró un último archivo que cambiaría todo. Era un intercambio de mensajes entre Valeria y Carmen. Valeria: Carmen, necesito que traigas de vuelta a AL. Se escapó y no puedo permitir que hable. Carmen: señora, ya no puedo seguir haciendo esto. Esa niña ha sufrido demasiado. Valeria: te pago muy bien para que no pienses, Carmen, solo tráela. Carmen: no, esta vez no. Me voy a quedar con ella y la voy a proteger. Valeria: si no me la traes, le diré a la policía que tú la secuestraste. ¿Quién creen que van a creer? ¿A mí, respetada filántropa, o a ti, mujer sin educación con antecedentes penales? Carmen: haga lo que quiera, pero esta niña no regresa con usted, nunca. Roberto entendió todo. Carmen había sido cómplice de Valeria, probablemente chantajeada o manipulada. Pero algo había cambiado. Carmen había decidido salvar a Ana Lucía. Aún sabiendo que eso significaría vivir como fugitivas, el sonido del auto de Valeria llegando lo sacó de su shock. Rápidamente cerró todos los archivos, guardó las evidencias en una memoria USB que encontró en el escritorio y corrió a la sala, fingiendo ver televisión. Valeria entró sonriendo, radiante como siempre. «Hola, mi amor, ¿cómo estuvo tu mañana?» Roberto la miró, y por primera vez vio lo que realmente era. Una depredadora perfecta, escondida detrás de una máscara de belleza y bondad. Muy tranquila, logró decir. «¿Y la tuya?» «Maravillosa, ¿sabes? Creo que pronto vamos a poder expandir el programa a más niños. Hay tantos pequeñitos que necesitan atención especial». La sonrisa de Valeria era la misma de siempre, pero ahora Roberto podía ver la maldad detrás de ella. «Eso suena increíble», mintió. Esa noche, Roberto fingió dormir mientras planificaba su próximo movimiento. Tenía que encontrar a Carmen y Ana Lucía antes que Valeria. Tenía que protegerlas, pero sobre todo, tenía que asegurarse de que Valeria pagara por cada lágrima que había causado. La guerra había comenzado, y Roberto haría lo que fuera necesario para ganarla. El lunes por la mañana, Roberto llamó a su asistente para cancelar todas sus citas, por primera vez en 15 años de carrera médica. Su prioridad no serían sus pacientes. Su prioridad era encontrar a Carmen y Ana Lucía antes de que Valeria lo hiciera. «¿Te sientes bien, mi amor?», preguntó Valeria durante el desayuno, notando su palidez. «Te ves ojeroso». Roberto la observó mientras untaba mermelada en su pan tostado. Sus movimientos eran delicados, femeninos, perfectos. Era imposible reconciliar esa imagen con los videos que había visto la noche anterior. «Solo un poco cansado. Creo que me quedé despierto pensando en casos difíciles». «Ay, Roberto, ya te he dicho que no te obsesiones tanto. Los niños necesitan médicos sanos, no médicos estresados». La ironía de sus palabras era como una bofetada. Roberto tuvo que apretar los puños debajo de la mesa para no explotar. «Tienes razón», murmuró. Valeria se levantó y lo besó en la frente antes de irse a trabajar. «Hoy voy a llegar tarde. Tenemos una reunión especial con los patrocinadores de la fundación». En cuanto se fue, Roberto saltó en acción. Primero, imprimió copias de toda la evidencia que había encontrado y las guardó en una caja de seguridad en el banco. Después, comenzó su búsqueda. Sabía que Carmen y Ana Lucía no tenían hogar fijo, pero tenían que estar en algún lugar cerca del parque. Roberto comenzó a recorrer las calles aledañas, preguntando a comerciantes y transeúntes si habían visto a una mujer con una niña pequeña. «Sí, las he visto», dijo doña Esperanza, una señora que vendía elotes en una esquina. «La mujer viene a comprar comida barata para la niña, siempre paga con monedas y se ve que cuenta cada peso. Sabe dónde duermen. Por las noches las veo caminar hacia el mercado abandonado de la colonia Doctores. Creo que se refugian ahí». Roberto le agradeció y se dirigió al mercado abandonado. Era un edificio deteriorado que había cerrado años atrás, con ventanas rotas y paredes llenas de grafiti. El lugar perfecto para esconderse de alguien que no quisiera ser encontrado. Caminó cuidadosamente entre los escombros, llamando en voz baja. «Carmen, Ana Lucía, solo quiero ayudar». Fue en el segundo piso cuando las encontró. Carmen estaba sentada en una esquina,
con Ana Lucía durmiendo en su regazo, cubiertas ambas con una manta raída. Al ver a Roberto, Carmen inmediatamente despertó a la niña y se puso de pie, protegiéndola. «Aléjese de nosotras», gritó. «Ya le dije que nos dejara en paz». Ana Lucía abrió los ojos y al ver a Roberto, comenzó a llorar. «Carmen, ya nos encontró. Ahora la señora mala va a venir por mí». Roberto levantó las manos, mostrando que no tenía intenciones agresivas. «Carmen, por favor, escúchame. Sé lo que Valeria le hizo. Encontré todo en su computadora. No vengo a lastimarlas, vengo a protegerlas». Carmen lo miró con desconfianza. «¿Cómo sé que no miente? ¿Cómo sé que ella no lo mandó?» Roberto sacó su teléfono y le mostró las fotografías que había tomado de la pantalla de la computadora de Valeria la noche anterior. «Porque si trabajara para ella no tendría esto». Carmen vio las imágenes y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ana Lucía se escondió más detrás de ella. «Dios mío», susurró Carmen. Usted realmente no sabía, ¿verdad?» Roberto negó con la cabeza, sintiendo el peso de su ignorancia como una montaña sobre los hombros. «Cuénteme todo, por favor. Necesito entender cómo pude ser tan ciego». Carmen se sentó lentamente, aún abrazando a Ana Lucía. «Hace 8 meses, yo trabajaba limpiando oficinas en las noches. Una noche, mi supervisor me dijo que tenía un trabajo especial, que me pagaría 3 veces más. Solo tenía que cuidar una niña unas horas mientras su mamá salía». Carmen se limpió las lágrimas que comenzaron a correr por sus mejillas. «La primera vez fue en un departamento en la Roma Norte. La mamá era la señora Valeria. Me dijo que Ana Lucía era una niña problema, que había perdido a sus padres y estaba traumatizada, que necesitaba terapia especial». «¿Qué clase de terapia?», preguntó Roberto, aunque temía la respuesta. «Al principio solo la dejaba sola con Ana Lucía en un cuarto. Yo esperaba afuera, pero después de una hora siempre escuchaba llorar a la niña. Cuando preguntaba, la señora Valeria decía que era normal, que el trauma la hacía reaccionar así». Ana Lucía levantó la cabecita y habló con voz pequeña y quebrada. «Carmen, cuéntale lo que ella me hacía cuando jugábamos». Carmen cerró los ojos, respiró profundo y continuó. «Un día entré sin permiso al cuarto porque Ana Lucía estaba gritando mucho. Los gritos no sonaban normales y vi a la señora Valeria lastimándola, no físicamente, pero tocándola de maneras que no estaban bien, diciéndole cosas horribles, tomándole fotos». Roberto sintió que se le revolvía el estómago. «Cuando la señora Valeria me vio, al principio se enojó mucho, pero después me ofreció más dinero para que no dijera nada. Me dijo que si hablaba, diría que yo era la que había lastimado a Ana Lucía. ¿Quién le iba a creer a una mujer de la limpieza contra una filántropa famosa? ¿Por qué siguió trabajando para ella?» Carmen abrazó más fuerte a Ana Lucía. «Porque si yo no estaba ahí, ¿quién iba a proteger a Ana Lucía? Al menos mientras yo estuviera, podía asegurarme de que no le hiciera cosas peores». Roberto entendió. Carmen se había convertido en la única barrera entre Ana Lucía y Valeria. ¿Cómo escaparon? «Hace 3 meses la señora Valeria me dijo que iba a adoptar oficialmente a Ana Lucía, que iba a vivir permanentemente en su casa. Yo sabía que eso significaba que no podría protegerla más, así que una noche, mientras la señora Valeria estaba distraída, tomé a Ana Lucía y corrimos». «¿Por qué no fueron a la policía?». Carmen soltó una risa amarga. «Doctor, usted vio cuántos contactos tiene su esposa. Jueces, policías, trabajadores sociales, todos en su nómina. Además, Ana Lucía no tiene papeles. Oficialmente no existe. La señora Valeria se aseguró de eso». Roberto se sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Durante 3 meses, mientras él dormía plácidamente en su cama king size, una niña de 6 años había estado viviendo en las calles para escapar del monstruo que compartía su hogar. «Carmen, yo voy a arreglar esto. Voy a asegurarme de que Valeria pague por lo que hizo». «¿Cómo?», preguntó Carmen con desesperanza. «Ella tiene todo el poder, nosotros no tenemos nada». Roberto la miró directamente a los ojos. «Tienen algo que ella no esperaba que yo tuviera, la verdad, y yo tengo algo que ella no sabe que tengo, toda la evidencia de sus crímenes». Ana Lucía levantó la mirada hacia Roberto por primera vez, sin terror puro en sus ojos. «¿Usted va a hacer que la señora mala no me lastime más?». Roberto se agachó hasta quedar a su altura, con lágrimas en los ojos. «Te lo prometo, Ana Lucía, te prometo que ella nunca más te va a tocar, nunca más».
Pero lo que Roberto no sabía era que Valeria había notado su comportamiento extraño y en ese mismo momento estaba revisando su computadora, descubriendo que alguien había accedido a sus archivos. La cacería había comenzado, pero ahora Roberto no sabía si él era el cazador o la presa. Valeria descubrió que habían revisado su computadora a las 3 de la tarde del lunes. El historial mostraba que alguien había abierto sus archivos más secretos la mañana del domingo. Exactamente cuando ella había salido temprano, solo una persona tenía acceso a su estudio, Roberto, su esposo perfecto, su médico humanitario, su cobertura perfecta para sus actividades. Ahora se había convertido en una amenaza, pero Valeria no había construido su imperio de silencio y terror siendo imprudente. Era una depredadora calculadora y sabía exactamente cómo manejar esta situación. Esa noche llegó a casa más temprano de lo usual, con una sonrisa radiante y 2 bolsas de comida del restaurante favorito de Roberto. Sorpresa, mi amor. Pensé que podríamos tener una cena romántica en casa. Roberto estaba en la sala, revisando expedientes médicos, pero Valeria notó la tensión en sus hombros, la manera forzada en que le devolvió la sonrisa. «Qué hermoso detalle», dijo él. «¿A qué se debe la ocasión?» «Necesito una ocasión para consentir a mi marido». Durante la cena, Valeria lo estudió cuidadosamente. Roberto apenas tocó la comida. Respondía con monosílabos. Evitaba el contacto visual. Todos los signos de alguien que guardaba un secreto terrible. «Roberto, ¿recuerdas a la niña de la que me preguntaste? ¿Ana Lucía?» Roberto se tensó visiblemente. Valeria tuvo que reprimir una sonrisa de satisfacción. «¿Qué? ¿Qué pasa con ella?» «He estado pensando en lo que dijiste, sobre que tenía una de nuestras pulseras. Revisé los archivos de la fundación y creo que sé quién es». La copa de vino se resbaló ligeramente de las manos de Roberto. «¿En serio?» «Sí, es una niña que estuvimos ayudando hace unos meses. Situación familiar muy complicada. Su cuidadora era una mujer llamada Carmen Ruiz». Roberto tragó saliva audiblemente. ¿Qué pasó con ellas?» Valeria se acercó a él, poniendo su mano suavemente sobre la suya. Su voz se volvió dulce, preocupada. «Es una historia muy triste, mi amor. Carmen tenía antecedentes de abuso infantil. Cuando nos dimos cuenta de que estaba lastimando a Ana Lucía, tratamos de intervenir. Pero desaparecieron». Roberto retiró su mano como si hubiera tocado fuego. ¿Estás segura de eso?» «Completamente. De hecho, hemos estado trabajando con las autoridades para encontrarlas. Esa pobre niña debe estar sufriendo tanto». Valeria vio el momento exacto en que Roberto tomó su decisión. Sus ojos se endurecieron, su mandíbula se tensó. «Valeria, tengo que decirte algo». «¿Qué pasa, mi amor?» «Las encontré. A Carmen y Ana Lucía. Las encontré hoy». Valeria fingió shock perfectamente. «¿En serio? ¿Dónde están? ¿Está bien la niña?» Están escondidas. Ana Lucía está aterrorizada, pero no de Carmen. Carmen la está protegiendo». «Mi amor, eso es lo que siempre pasa en casos de síndrome de Estocolmo. Los niños abusados a menudo protegen a sus abusadores por miedo». Roberto se puso de pie bruscamente. «No, Carmen no es la abusadora, Valeria». «Entonces, ¿quién tú?» Roberto la miró directamente a los ojos, y Valeria vio que ya no había vuelta atrás. «Tú». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Valeria mantuvo su expresión de shock y confusión por exactamente 5 segundos. Después, lentamente, su máscara se deslizó como maquillaje bajo la lluvia. Su sonrisa se volvió fría. Sus ojos se endurecieron como diamantes. Su voz perdió toda calidez. «¿Cuánto viste?» Roberto retrocedió como si finalmente estuviera viendo al monstruo real. Todo, las fotos, los videos, los contactos, los sobornos, todo. Valeria se puso de pie con movimientos felinos, gráciles pero amenazadores. «Y supongo que hiciste copias de todo, ¿verdad? Por eso fuiste al banco esta mañana». Roberto palideció. Me estabas siguiendo. Mi querido Roberto, ¿realmente pensaste que podías investigarme sin que me diera cuenta? He construido todo este sistema precisamente para protegerme de personas como tú». Valeria caminó hacia la ventana, observando su jardín perfectamente manicurado. «¿Sabes cuál es tu problema, Roberto? Eres demasiado noble, demasiado... Bueno, cuando me casé contigo, pensé que eso sería una ventaja. Un médico pediatra respetado como esposo era la cobertura perfecta». «¿Cobertura?» La voz de Roberto se quebró. «Por supuesto,
¿Realmente creíste que me enamoré de ti, Roberto? Mi querido esposo ingenuo, yo no siento amor, siento apetito. Roberto se dejó caer en el sofá, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. ¿Por qué? ¿Por qué niños? Valeria se volteó hacia él, y Roberto vio algo en sus ojos que lo aterrorizó más que cualquier pesadilla. Porque puedo, porque son pequeños, vulnerables, y nadie les cree cuando hablan porque es divertido. Dios mío, eres un monstruo. Soy una empresaria exitosa, Roberto, solo que mi producto no es convencional. Roberto sintió bilis subiendo por su garganta. ¿Producto? Los niños que ayudo a través de la fundación. Algunos son para mí, entretenimiento personal, otros los conecto con clientes muy selectos y muy ricos. Es un negocio muy lucrativo. Roberto se puso de pie tambaleándose, dirigiéndose hacia la puerta. Voy a destruirte. Voy a asegurarme de que pagues por cada niño que lastimaste. No lo creo. La voz de Valeria ahora sonaba divertida, casi alegre. ¿Por qué no? Porque mientras hablábamos mis contactos ya fueron por Carmen y Ana Lucía al mercado abandonado. A estas horas ya están en un lugar muy seguro, seguro para mí. Roberto sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Mentirosa, no sabías dónde estaban. Valeria sacó su teléfono y le mostró una fotografía. Roberto reconoció inmediatamente el edificio del mercado abandonado. Querido Roberto, ¿realmente pensaste que podrías encontrarlas sin que yo me enterara? ¿He tenido gente vigilándote desde que empezaste a hacer preguntas extrañas? Roberto corrió hacia la puerta, pero Valeria no hizo nada por detenerlo. Ve si quieres, pero no las vas a encontrar. Y si intentas ir a la policía con tus evidencias, bueno, va a ser muy difícil explicar cómo un respetado pediatra permitió que su esposa abusara de niños durante años sin darse cuenta. Roberto se volteó desde la puerta. ¿Qué quieres decir, querido? ¿Quién crees que les va a creer? Tengo testimonios de al menos 10 niños diciendo que el doctor Bueno también participaba en los juegos. Tengo fotografías tuyas en la casa cuando algunos de mis huéspedes especiales estaban ahí. Eso es mentira. Nunca supe nada. Por supuesto que es mentira. Pero ¿quién va a creerlo? Tu palabra contra la de una mujer que ha dedicado su vida a ayudar niños. ¿Una mujer que tiene evidencia fotográfica de tu participación? Roberto entendió la genialidad malévola de la trampa. Valeria había construido la cobertura perfecta. Si alguien la acusaba, ella acusaría de vuelta. Y con su red de contactos y evidencia falsa, podía destruir a cualquiera que se le opusiera. ¿Qué quieres? Valeria sonrió, y esa sonrisa era la cosa más aterrorizante que Roberto había visto jamás. Quiero que todo siga exactamente igual que antes. Tú sigues siendo el esposo perfecto. Yo sigo siendo la esposa filántropa. Y Ana Lucía, bueno, Ana Lucía va a aprender a portarse mejor esta vez. Nunca, nunca voy a permitir que lastimes a esa niña otra vez. Entonces tú también vas a ir a prisión. Y cuando salgas en 20 años, si es que sales, voy a seguir aquí, con más niños, más contactos, más poder. Roberto salió corriendo de la casa hacia su auto. Tenía que llegar al mercado abandonado. Tenía que salvar a Carmen y Ana Lucía, pero cuando llegó, el edificio estaba vacío. Solo encontró la muñeca sin brazos de Ana Lucía, abandonada en el piso, como una promesa silenciosa de que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Roberto regresó a su casa esa noche convertido en un hombre roto. Las manos le temblaban mientras insertaba la llave en la cerradura. Sabiendo que del otro lado lo esperaba el diablo con rostro de ángel, Valeria estaba sentada en el sofá de la sala, bebiendo una copa de vino tinto, completamente relajada. Había cambiado su ropa por un camisón de seda blanco, que la hacía parecer etérea, inocente, la imagen perfecta de lo que nunca había sido. ¿Las encontraste?, preguntó con falsa preocupación. Roberto no respondió. Se dejó caer en el sofá opuesto, con la muñeca sin brazos de Ana, Lucía aún en sus manos. «Pobrecita niña», murmuró Valeria señalando el juguete, «siempre tan descuidada con sus cosas. Pero no te preocupes, donde está ahora va a aprender a cuidar mejor sus pertenencias. ¿Dónde están? En un lugar seguro, un lugar donde Ana Lucía puede recibir la educación que necesita». Roberto levantó la vista, y Valeria vio algo en sus ojos que la hizo sentir una punzada de inquietud por primera vez en años. «¿Sabes qué, Valeria? Tienes razón en algo». «¿En qué?» «En que soy demasiado bueno, en que he sido demasiado ingenuo».
Roberto se puso de pie lentamente, caminando hacia la ventana. Durante 3 años me casé con un monstruo y no me di cuenta. Durante 3 años dormí junto a una depredadora y la besé cada mañana. Durante 3 años financié con mi dinero una red de abuso infantil. Valeria frunció el ceño. Algo en el tono de Roberto había cambiado. Ya no sonaba desesperado o quebrado. Sonaba peligroso. Roberto, ¿sabes qué más descubrí hoy, mi querida esposa? Roberto se volteó hacia ella, y Valeria vio que su rostro había cambiado completamente. La bondad ingenua había desaparecido, reemplazada por algo frío y calculado. Descubrí que no eres tan inteligente como crees. Valeria se puso de pie, alerta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mientras tú creías que me estabas manipulando, yo estaba grabando nuestra conversación. Roberto sacó su teléfono y presionó play. La voz de Valeria llenó la habitación. Los niños que ayudo a través de la fundación, algunos son para mí, entretenimiento personal, otros los conecto con clientes muy selectos y muy ricos. El rostro de Valeria palideció. Esa grabación no vale nada legalmente. La obtuviste sin mi consentimiento. Tienes razón, pero ¿sabes qué sí vale legalmente? Roberto caminó hacia el bar y sirvió 2 copas de whisky. El testimonio de Carmen Ruiz, quien en este momento está en la Procuraduría General de la República, contando toda su historia, con detalles, con nombres, con fechas. Valeria retrocedió. Eso es imposible. En mis contactos la hubieran detenido antes. ¿Te refieres a contactos como el licenciado Mendoza de Servicios Sociales o como el juez Herrera? Roberto tomó un sorbo de whisky y sonrió. Era una sonrisa que Valeria nunca había visto antes. Resulta que no todos en el sistema son corruptos. Valeria, hay algunos funcionarios honestos que han estado esperando años la oportunidad de exponerte. Solo necesitaban evidencia sólida. Mentiroso. Yo vi cuando mis hombres se llevaron a Carmen y Ana Lucía. No, mi querida esposa. ¿Viste cuando mis hombres se llevaron a Carmen y Ana Lucía? Valeria sintió que las piernas le flaqueaban. Tus hombres. ¿Realmente creíste que un médico pediatra exitoso no tiene sus propios contactos? Durante 15 años he trabajado con policías, trabajadores sociales, fiscales, todos en casos de abuso infantil. Roberto caminó hacia Valeria, que ahora temblaba visiblemente. Cuando encontré a Carmen esta mañana, no solo escuché su historia, le ofrecí algo que tú nunca podrías ofrecerle: protección real, protección federal. No, no puede ser. ¿Sabes cuál era el plan real, Valeria? Fingir que tus hombres se habían llevado a Carmen y Ana Lucía, grabarte confesando todos tus crímenes y después, después dejar que la justicia real haga su trabajo. Valeria se dejó caer en el sofá, comprendiendo finalmente que había sido ella la que había caído en una trampa. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué no me entregaste directamente a la policía? Roberto se agachó hasta quedar frente a ella, mirándola directamente a los ojos, porque necesitaba escucharte admitir lo que eres. Necesitaba escucharte decir que disfrutas lastimar niños. Necesitaba estar completamente seguro de que no quedaba nada de la mujer de la que creí enamorarme. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valeria, pero Roberto ya no sentía compasión por ella. Además, quería que sintieras lo que sienten esos niños, el terror de estar completamente indefensa frente a alguien que tiene todo el poder. El sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos. Roberto, la voz de Valeria, era apenas un susurro. ¿Qué va a pasar conmigo? Roberto se puso de pie y caminó hacia la puerta principal. Vas a ir a prisión por el resto de tu vida. Todos tus contactos corruptos van a ir contigo, y todos esos niños a los que lastimaste van a tener la oportunidad de sanar. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, y Ana Lucía, por primera vez en toda la noche, la voz de Roberto se suavizó. Ana Lucía va a ir a vivir con Carmen. Oficialmente, Carmen va a recibir toda la ayuda que necesita para darle a esa niña el hogar que se merece, y yo me voy a asegurar personalmente de que reciba toda la terapia y el amor que necesita para sanar. Los autos de la policía se detuvieron frente a la casa. Roberto, él se volteó una última vez. Durante estos 3 años, ¿alguna vez sentiste algo real por mí? Roberto la miró por un largo momento. Valeria, durante estos 3 años, yo amé a una mujer que nunca existió, la mujer real, la mujer que eres realmente. Esa mujer me da asco.
Los policías tocaron a la puerta. «Es por ti», dijo Roberto, abriendo 6 meses después. El consultorio del doctor Roberto Castillo había cambiado. Donde antes colgaban fotografías de él y Valeria en eventos sociales, ahora había dibujos hechos por niños, dibujos de esperanza, de familias, de futuros posibles. Roberto había vendido la mansión de las Lomas. Con el dinero había creado un nuevo centro de rehabilitación para niños víctimas de abuso, completamente gratuito y con los más altos estándares de seguridad. El caso de Valeria había hecho historia. 23 cargos por abuso infantil, 8 por trata de personas, 15 por corrupción. La investigación había destapado una red que se extendía por 3 países y había resultado en más de 40 arrestos. Valeria había sido sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Un domingo por la tarde, Roberto caminaba por el mismo parque donde todo había comenzado, pero ahora no estaba solo. Carmen caminaba a su lado, empujando una bicicleta rosada pequeña. Ana Lucía había aprendido a andar en bicicleta el mes pasado, y ahora se pasaba las tardes dando vueltas por el parque, riéndose como cualquier niña de 7 años debería reír. «Doctor Roberto, Carmen, miren qué rápido voy». Ana Lucía pasó pedaleando junto a ellos, con una sonrisa enorme en su rostito. Su cabello rizado volaba al viento, y sus ojos brillaban con la luz que Roberto temía que nunca regresaría. «Ten cuidado, mi amor», gritó Carmen, pero su sonrisa era igual de brillante que la de Ana Lucía. Carmen había cambiado también. Ya no se veía cansada o asustada. Roberto le había conseguido un trabajo como administradora en su nuevo centro de rehabilitación y había resultado ser brillante para organizar y cuidar tanto a los empleados como a los niños. «Doctor Roberto», dijo Ana Lucía deteniéndose junto a ellos, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, pequeña. ¿Usted cree que algún día voy a poder ayudar a otros niños como Carmen me ayudó a mí?» Roberto se agachó hasta quedar a su altura, mirando esos ojos que ya no mostraban terror sino determinación. «Ana Lucía, creo que vas a ayudar a muchos niños, y creo que vas a ser extraordinaria en todo lo que decidas hacer». «¿En serio? ¿En serio?» Ana Lucía lo abrazó fuerte, y Roberto sintió que su corazón se llenaba de una paz que no había sentido en años. «Doctor Roberto». «Sí, gracias por salvarnos». Roberto la abrazó más fuerte, con lágrimas en los ojos. «No, mi pequeña valiente, gracias a ti por salvarme a mí». Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el parque y Ana Lucía seguía practicando en su bicicleta, Roberto reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había perdido una esposa, una casa, una vida que creía perfecta, pero había ganado algo mucho más valioso: la certeza de que el bien siempre puede triunfar sobre el mal, cuando las personas buenas deciden actuar. Y había ganado una familia, no la familia tradicional que había imaginado, pero una familia real: Carmen, con su corazón enorme y su fuerza inquebrantable, y Ana Lucía con su sonrisa que podía iluminar cualquier oscuridad. A veces, las mejores familias son las que el corazón elige, no las que la sangre determina, y a veces, para encontrar la luz verdadera, primero tienes que atravesar la oscuridad más profunda. Roberto Castillo había aprendido ambas lecciones.